Precioso Jesús, maravilloso, hermoso Dios, todopoderoso, ¿quién como tú? Si tú me salvaste, por eso hoy quiero adorarte. Precioso Jesús, maravilloso, hermoso Dios, todopoderoso, ¿quién como tú? Si tú me salvaste, por eso hoy quiero adorarte. Con todo lo que tengo, con todo lo que soy, y eres mi Salvador, eres mi Salvador, tú eres mi Señor, todo lo que tengo, eres tú. Precioso Jesús, maravilloso, hermoso Dios, todopoderoso, ¿quién como tú? Si tú me salvaste, por eso hoy quiero adorarte. Con todo lo que tengo, con todo lo que soy, y eres mi Salvador, eres mi Sanador, tú eres mi Señor, todo lo que tengo, y eres mi Salvador, y eres mi Sanador, tú eres mi Señor, todo lo que tengo, eres tú, eres tú. Bienvenidos una vez más, agradeciendo al Señor porque Él nos permite nuevamente compartir su palabra a través de estos medios, pidiéndole siempre a nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que su palabra sea revelada en vuestros corazones. Es el deseo de todos y cada uno de los que siempre nos acercamos al Señor a recibir este alimento que fortalece nuestro espíritu, este alimento que nos muestra y nos da a conocer la voluntad de nuestro Padre Celestial, su palabra, que haciéndose viva en nuestro corazón, produce en nosotros un cambio.
una transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, para hacerlo así como nuestro Padre Celestial lo desea, como Él lo ha dispuesto. Esta obra la hace el Espíritu Santo y a Él le damos toda la gloria en este tiempo. La semana anterior, la semana pasada, cerramos la enseñanza con una parábola. Y el Señor escogió este formato, vamos a decirle así, esta forma para enseñar principios del reino. Y precisamente después de esta parábola conocida como la parábola de las 10 vírgenes, donde vimos cómo nos mostraba a 5 vírgenes sensatas que esperaban al novio con sus lámparas, con aceite, preparadas para el gran encuentro. Inmediatamente después tenemos registrada otra parábola, que es la parábola donde nos habla el Señor de los talentos. Y usa esta parábola para enseñarnos este principio del reino. En el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, a partir del versículo 14, voy a leer la palabra. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Quiero hacer aquí una pausa para empezar a analizar lo que es la enseñanza que contiene estas palabras, esta parábola de los talentos. En muchas ocasiones podemos pensar en los talentos que se manifiestan por la capacidad del ser humano a llevar a cabo algunas tareas, algunas funciones. Y sabemos que todo viene de parte de Dios. Podemos hablar del talento para ejecutar instrumentos musicales en algunos casos, el talento para cantar, el talento que se puede tener para determinadas actividades o tareas, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas capacidades o talentos que podemos tener cada uno de nosotros, pues también son de alguna forma fruto o producto de inclusive la genética. Vemos cómo
de padres talentosos en el área de la música, pues hay hijos, ¿sí?, que han seguido con los mismos talentos y han desarrollado los mismos talentos, y así en diferentes áreas. Lo dije de un principio, todo viene del Señor, todo nos lo da Él es el que nos ha creado y ha establecido un propósito eterno en nosotros. Pero en esta parábola hay algo más allá que los talentos que nosotros podemos desarrollar en nuestras actividades diarias. Y ahí es donde vamos a ubicarnos en esta enseñanza. Y para ello quiero leerles lo que en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 18, nos dice la palabra. Dice así: mirad pues cómo oís, porque al que tenga le será dado, y al que no tenga, aún lo que imagina tener le será quitado. He usado la versión de la Biblia textual, ¿sí?, para leer este versículo. Y precisamente haciendo referencia al versículo 29 de Mateo 25, donde dice el Señor: porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Este versículo para muchas personas ha sido un poco controversial, porque dicen: ¿cómo es posible que si alguien tiene le van a dar más y al que no tiene le van a hasta quitar lo que tienen? Esto suena algo injusto. Es importante, para entender esto, saber a qué se está refiriendo el Señor. Por eso la referencia del Evangelio de San Lucas: mirad pues cómo oís, porque al que tenga le será dado. Y aquí surge una gran pregunta: ¿al que tenga qué? ¿A qué es a lo que se refiere la palabra? Está bien, esta es una parábola acerca de los talentos, pero es una parábola que nos está enseñando un principio del reino, para que nosotros entendamos cómo dentro del reino de Dios funcionan estos principios. Entendamos, tengamos una referencia en lo natural para así comprender lo sobrenatural. ¿A qué se refiere esta palabra? Al que tenga le será dado, y al que no tenga, aún lo que imagina tener le será quitado. Yo no tengo talentos musicales, yo no tengo talentos para algunas otras actividades, lo puedo tener en algunas otras áreas. Y claro que yo sé que el Señor no va a pedirte cuentas de aquello que Él mismo no te haya dado para que lo puedas desarrollar. Pero la palabra de Dios es universal para todos. Los principios del reino son universales. Es para todo aquel que puede recibir la revelación de la palabra, y ahí es donde vamos precisamente conectando con este principio. En el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 13 de Mateo, versículo 9, el Señor dijo: el que tenga oídos, oiga. Esta es una frase que la escuchamos repetidamente en diferentes partes del Evangelio del Señor. El que tenga oídos, oiga. Los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron: oye, ¿por qué hablas en parábolas? Y en el versículo 11 de este capítulo 13 dice: el Señor respondió y dijo: porque a vosotros, fíjense bien, ha sido dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no ha sido dado. ¿Qué es lo que se nos ha dado? Se nos ha dado a conocer los misterios del reino.
En el versículo 12 de este capítulo 13 dice, porque al que tiene, le será dado y tendrá más que suficiente. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y aquí está la clave en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Él está estableciendo por qué enseña principios del reino a través de las parábolas. Cuando vimos la parábola de las 10 vírgenes, este evento de las vírgenes acompañando a la novia, esperando que venga el novio por ella, que la ha desposado y la va a llevar allá a su morada. Esto es algo que ocurre, que sucede únicamente en la cultura de un pueblo, que es el pueblo judío. Pero ahora el evangelio es para todos, para gentiles, para judíos, para griegos, para todos. Y no todos compartimos la misma cultura. Pero a través de las parábolas podemos entender lo que el Señor nos está enseñando, siempre y cuando tengamos este gran talento que le he llamado yo. El más grande, el más importante de los talentos que Dios nos da. Un talento que recibimos única y exclusivamente cuando nacemos de nuevo. Un talento que nos es dado cuando viene el Espíritu Santo a morar en nuestro corazón y le da vida a nuestro espíritu. Este talento que es dado por Dios a cada uno de aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador, es el talento que nos permite, es la capacidad, es el regalo que nos da Dios y es la capacidad que tenemos para poder ver lo sobrenatural. Este gran talento es la luz, es la iluminación, se abre precisamente a nuestros ojos espirituales el reino. Podemos ver el reino de Dios. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no ves el reino de Dios, si no lo ves, no podrás entrar. O sea, le dijo, de cierto te digo, ¿sí? Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino. 2 veces se lo dijo, Evangelio de Juan capítulo 3. Y la tercera vez le dijo, si no naces de nuevo, no podrás entrar. Primero hay que ver. ¿Sí? El Señor le dijo, si no naces de nuevo, no podrás ver. Y posteriormente le dice, si no naces de nuevo, no podrás entrar. Y lo que el Señor está diciendo claramente es que para entrar al reino tenemos que tener esa maravillosa capacidad, este talento maravilloso que nos permite ver lo sobrenatural del reino de Dios. Por eso el Señor, cuando está enseñando esta parábola, regresando a la parábola de los talentos, nos está enseñando un principio. Cuando el Señor nos da a nosotros el gran talento, el maravilloso talento de poder ver lo sobrenatural, ¿sí? Es para que nosotros, al ver lo sobrenatural del reino, al tener la capacidad de escuchar, por eso dice el que tenga oídos para oír. Creo que en la humanidad todos, la mayoría, todos tenemos oídos. Hay quienes tienen problemas auditivos en lo natural, pero Él no se está refiriendo a lo que nosotros podemos conocer única y exclusivamente como nuestro sentido del oído. El Señor se está refiriendo al oído espiritual, al talento de poder escuchar espiritualmente la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia entre el que ha nacido de nuevo y el que no ha nacido de nuevo.
El que no ha nacido de nuevo, para él no es más que para muchos una literatura. La palabra de Dios es un libro escrito, dicen ellos, por el hombre. Y algunos la consideran similar a otros escritos de otras culturas, de otras religiones. Algunos la señalan y tratan de desacreditarla, se burlan, no les da importancia, no la toman en cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de poderla escuchar espiritualmente, porque no tienen el talento. Los talentos son dados por Dios y Dios nos ha dado el talento para poder ver el reino. Nos ha dado este maravilloso talento, esta maravillosa capacidad. Yo he escuchado a los grandes músicos que dicen, tú no tienes oído. Yo digo, no, yo escucho la música. Y es cierto, o sea, yo conozco músicos, inclusive he tenido la bendición de conocer a aquellos que les llaman que tienen un oído perfecto. El oído perfecto dentro de la música es aquel que puede identificar todas las notas, todas sus escalas al momento de escuchar una pieza. Ellos saben exactamente qué notas están sonando con todas sus características. Impresionante, me dicen lo que es un oído perfecto. Yo no. Yo escucho la música, me gusta la música, ejerce un efecto en mí, en fin, pero yo no puedo saber en qué escala están tocando, qué notas, qué tiempo, qué esto, qué el otro. No tengo oído musical, ¿sí? No lo tengo, así de que aunque me guste la música, no la puedo comprender o entender como lo hace aquel que conoce la música, que tiene oído musical y que puede identificar toda la estructura de la música. Este es un ejemplo. Así como el Señor usa las parábolas, yo estoy usando un ejemplo de lo que es precisamente el escuchar sin oír, en el caso de lo que está diciendo aquí el Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y esto está relacionado precisamente con lo que el Señor nos habla aquí en su palabra. ¿Sí? Mirad pues cómo oís. Si nosotros oímos la palabra de Dios únicamente con nuestros oídos naturales, podremos de alguna manera aceptar lo que estemos escuchando. Sabemos que es la palabra de Dios, pero si no la oímos con el Espíritu, en nuestro oído espiritual, la palabra de Dios no será revelada en nuestro corazón. La palabra de Dios no se hará viva en nosotros, no formará parte de ese depósito profético que está allí almacenado en nuestro corazón, que es lo que nos lleva a una renovación, a una transformación en nuestra manera de vivir. Si no se escucha la palabra de Dios con los oídos espirituales, se vive una vida religiosa, una vida conforme a costumbres, a tradiciones, a formas, en las cuales se trata de agradar a Dios cumpliendo con esas tradiciones o haciendo cosas que el hombre cree que debe de hacer para agradar a Dios, pero que distan mucho de lo que es, lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Porque precisamente lo primero que sucede en nosotros cuando la obra del Espíritu Santo toca nuestro corazón, cuando la palabra de Dios que escuchamos, cuando nos hablan de que Cristo Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados,
cuando recibimos esa palabra de que es necesario arrepentirnos de nuestro pecado y que arrepentirse es cambiar de dirección, cambiar de vida. Cuando esa palabra, que es la esencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Él vino a morir por nosotros para restablecer esa comunión, esa relación, para que hubiese esa paz entre Dios, nuestro Padre, nuestro Creador y nosotros, y tuviésemos acceso directo a su trono. Esta es una de las claves importantes que en este momento puedo decírselas. Aquellos que no escuchan la palabra de Dios con sus oídos espirituales, no saben que cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón y hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, nosotros tenemos un acceso directo al Padre. No necesitamos de nadie más que pueda estar intercediendo por nosotros, como algunos creen. Hay quienes le piden a alguien que vivió en este mundo y al cual consideran que es un santo o una santa, y le piden a esa figura, porque al ya no existir en el mundo, pues es una figura. Pues nadie que ha muerto y que ya está en la presencia de Dios, donde sea, puede escuchar lo que sucede en este mundo. El único intercesor que nosotros tenemos, lo dice la palabra de Dios, es Jesucristo, nuestro Señor. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre Celestial. Y precisamente cuando no se tiene este talento que es escuchar espiritualmente la palabra de Dios y que la palabra de Dios se revele en nuestro corazón, que nos dice su palabra, nos muestra que el único intercesor, al único que nosotros debemos de adorar, el único que murió en la cruz del Calvario por nosotros y derramó su sangre preciosa, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Está escrita en su palabra. En su palabra no hay ninguna referencia a que nosotros debemos de acudir a ningún hombre para que interceda delante de Dios por nosotros. Y mucho menos alguien que ya ni siquiera está en este mundo. Nosotros oramos por los demás. Nosotros le pedimos a nuestro Padre Celestial en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro intercesor, por otras personas. Oramos por las situaciones que hay en el mundo. Oramos por sanidad para otras personas. Oramos para que se manifieste el poder de Dios, para salvación, para misericordia, para fortaleza, para guianza, para sabiduría. Pero lo hacemos en el nombre del único intercesor entre Dios y el hombre, establecido así en su palabra, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y aquí es donde vamos entendiendo el tema del talento. Si el Señor nos da la capacidad de escuchar la palabra, de ver el reino de Dios para entrar en él, Él nos ha dado este talento y Él nos va a pedir cuentas a nosotros de este talento. Él nos va a pedir cuentas y nos va a decir: yo abrí tus ojos espirituales, yo di vida en tu espíritu, yo envié mi palabra a ti para que con ese talento que te di, con esa capacidad de poder ver y de poder oír, uses ese talento para el propósito. Todos los talentos tienen un propósito. Al que se le dio, el que tiene el talento musical es para generar, producir música.
el que tiene el talento para cualquier otras actividades, es para eso, hay un propósito. Pues el más grande de todos los talentos, dados por nuestro Padre Celestial por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, es esta capacidad de escuchar su palabra con nuestros oídos espirituales. Es esta capacidad de poder ver con nuestros ojos espirituales el reino para poder entrar en él. Este es el talento que Él nos ha dado. Y Él nos pedirá cuentas por ese talento. Y cuando nosotros estemos ante su presencia y Él nos pida esas cuentas, nosotros podremos decir: recibimos este talento, nos diste la capacidad de ver el reino, nos diste la capacidad de escucharte por medio de nuestro espíritu, y gracias a ese talento los frutos del Espíritu Santo se han manifestado en mi vida. Gracias a ese talento que tú me has dado, mi vida ha cambiado, ha llevado otro rumbo de la dirección equivocada que llevaba cuando vivía en el pecado. Cuando tú me diste este talento, hubo un cambio de dirección. Eso es el arrepentimiento, y empezó una renovación de mi manera de pensar, empezó un cambio en mi manera de vivir, hubo una transformación, y empecé cada día a vivir más de acuerdo a tu voluntad. Cada vez mis pensamientos más fueron ya regidos por tu palabra, por la mente de Cristo en mí, y podemos empezar a ver lo que este talento ha hecho en nosotros. Y en la medida en que nosotros vayamos cumpliendo con nuestro propósito, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo en nosotros se vayan manifestando, es la muestra de que el talento que recibimos de nuestro Padre Celestial ha sido puesto a trabajar, y hay una ganancia, porque todo lo que hagamos nosotros para agradar al Padre, a nuestro Padre Celestial, es la ganancia que tenemos, es lo que presentaremos nosotros cuando estemos ante su presencia. Así es de que, queridos hermanos en Cristo, hemos recibido el más grande talento que en este mundo se puede recibir. Hemos recibido la capacidad de escuchar la palabra de Dios con nuestros oídos espirituales y de ver con nuestros ojos espirituales el reino para entrar en él. Demos al Padre la gloria, el agradecimiento, y veamos cómo estamos usando este maravilloso talento que el Señor nos ha dado. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por este maravilloso don, este talento, Señor, que nos has dado. Y te pedimos en este momento, Señor, por aquellos que estén escuchando esta palabra y que tú estés llamando, Señor, que este talento se manifieste también en ellos, que estás tocando su corazón en este momento, que tu palabra está llegando a ellos. Yo te pido a ti, si ese es el caso y estás sintiendo en tu corazón esa llamada de nuestro Señor Jesucristo tocando a la puerta para entrar y permanecer en ti, la palabra de Dios establece que si tú crees en tu corazón para justicia, que Cristo Jesús murió en la cruz para el perdón de tus pecados, y tú le confiesas como tu Señor y Salvador, en este mismo momento ejercerá sobre ti ese maravilloso milagro del nuevo nacimiento. Serás salvo, y este talento maravilloso, el más grande talento de todos, empezará a operar en ti. Empezarás a escuchar con tus oídos espirituales y a ver con tus ojos el reino de Dios. Que el Señor te guíe en todo momento, fortaleciéndote, bendiciendo tu vida y dándote sabiduría para que alcances el propósito que Él ha establecido. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estarás viendo en la pantalla el teléfono, el número del WhatsApp del Centro Cristiano Casa Alabanza. Es para nosotros un gozo poder recibir la información, conocerte y poderte ayudar para que sigas creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Esperamos
te comuniques con nosotros. Gracias.